Bueno, lo primero que me quería preguntar esta tarde era si los abogados tenemos futuro ante el reto de la inteligencia artificial, que es una cosa que ya se está preguntando mucha gente y evidentemente yo no soy ningún gurú. O sea, yo voy a hablar desde mi experiencia personal como abogado de a pie, por así decirlo de alguna manera. Y quería comenzar por decir que esto no es la primera irrupción tecnológica que ha sufrido o que hemos tenido que afrontar los abogados, porque en el pasado ya tuvimos una. Que es decir, yo, bueno, no se trata de contar batallitas, pero yo hace 30 años os puedo contar que yo escribía los escritos con una máquina afortunadamente eléctrica que me permitía ver en un display pues varios caracteres antes de que se plasmasen en el papel. Eh, Al final, por no repetir escritos, me convertí en un maestro del TIPES y la fotocopiadora. Y luego, pues los repertorios de jurisprudencia, los únicos sentencias que podíamos, a las cuales podíamos tener acceso por aquel entonces eran las sentencias del Tribunal Supremo y lo teníamos que hacer en papel. Quiere decir que teníamos que ir con unos índices, los famosos aranzadis, y ir buscando sentencia a sentencia y os podéis imaginar el trabajo que todo eso conlleva. Entonces, como os decía, ya hemos tenido una primera irrupción tecnológica. Obviamente con la introducción de los ordenadores, los procesadores de texto, las hojas Excel, Internet, las bases de datos, pues evidentemente eso fue una auténtica revolución tecnológica, como os podéis imaginar, pero también os puedo decir que por aquel entonces la esencia del trabajo del abogado, os puedo asegurar que fue la misma antes y después, digamos, de esa irrupción tecnológica. A mí, yo tuve un profesor en un máster que hice en Madrid hace ya unos cuantos años, que decía que básicamente los abogados nos dedicamos a hacer tres cosas: a pensar, escribir y hablar. Y ciertamente eso es lo que hacíamos entonces y lo que, seguimos, seguimos haciendo incluso después de esta primera, digamos, revolución tecnológica. Entonces, ahora tenemos que afrontar otra irrupción, creo que más potente que la anterior, que es la inteligencia artificial, porque hay que contar con que todos, y cuando digo todos son los potenciales clientes de los abogados, en unos minutos parece que tienen a su disposición un abogado incorporado en el ordenador, y no ya solo en el ordenador, sino en el teléfono móvil, porque ahora ya sabéis que uno se puede descargar la app de cualquier sistema de inteligencia artificial y hacer una consulta a través del mismo móvil. Entonces, eh, como os decía antes, no soy un gurú, pero en mi opinión personal hay futuro, como os voy a contar ahora. Y sí que os quería contar una anécdota, porque es algo comparable a lo que nos está sucediendo ahora, que es que en su día, pues había unos, y me imagino que lo seguirá viendo, eran unos manuales que se llamaban mementos prácticos. Los editaba Lefebvre, me imagino que lo seguirá haciendo, aunque ya no lo hará en papel, sino en formato digital. Y bueno, pues abarcaba varias especialidades. Había de fiscal, de laboral, de mercantil, etcétera. Entonces, yo tenía un compañero que se dedicaba al laboral, que tenía a su vez y que utilizaba el memento, porque ese memento supuestamente pues solucionaba preguntas. O sea, supuestamente no era una cosa muy práctica, uno tenía una duda y el memento se la resolvía, ¿no? Entonces, yo tenía un compañero que se dedicaba a laboral, que a su vez que era abogado externo de una empresa, que a su vez tenía un abogado interno que también se dedicaba a laboral y que también utilizaba el memento. Quiere decir que nos encontramos con que un abogado interno utilizaba el memento y un abogado externo también utilizaba el memento. Entonces, llega el abogado interno, que era cliente del despacho, y bueno, y llama a este compañero mío de laboral y le dice: fulanito, tengo una duda, me lo voy a inventar, de cómo cotizan los despidos. Pero ya te anticipo una cosa, le dice el abogado interno al abogado externo. No me digas lo que dice el memento, porque el memento ya lo he leído yo y no me ha resuelto la duda. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir y a dónde voy? A que hoy en día los abogados no nos podemos limitar a introducir una consulta de un cliente en el sistema de inteligencia artificial de turno y a obtener una respuesta, porque esa labor ya la habrá hecho el cliente en su momento y en consecuencia tenemos que aportar
un valor añadido a a las respuestas que nos pueda dar esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación. Y entonces, como os decía, yo creo que hay futuro aunque estemos en presencia de la inteligencia artificial, que no niego la utilidad, o sea, no soy un negacionista de esta tecnología, pero sí que es cierto que por ahora, y afortunadamente, deja bastante, a mi juicio, que desear. Y yo os insisto que os comparto mi experiencia a nivel de usuario. Primero, porque la inteligencia artificial nunca contesta que no puede dar una respuesta, aunque no tenga respuesta a la pregunta. Es decir, cualquier persona mínimamente inteligente, cuando se le pregunta algo sobre una materia que no puede dar una contestación, pues te dirá, pues no lo sé, lo tengo que mirar. Y sin embargo, la inteligencia artificial nunca encontraréis que ante una consulta que le realicemos diga que no te puede contestar. Lo que va a hacer es darte una respuesta, muchas veces inventada, y lo que pasa es que cuando uno se inventa una respuesta, pues ya sabemos que lo que suele suceder es que haya pues, un fallo en la contestación, ¿no? Luego, también a nivel de usuario, y con lo que yo me he encontrado es que la inteligencia artificial sufre alucinaciones. Y yo, desde luego, mi experiencia que tengo con ella es que, vamos, básicamente es que todas las sentencias que me ha dado muchas veces en apoyo de una consulta que le he hecho son falsas, que no existen directamente. Entonces hay que, en fin, hay que luego emplear un tiempo bastante importante en comprobar si la sentencia que te ha ofrecido la inteligencia artificial es real o no es real. Y sobre esto os cuento una anécdota que ya ha sucedido y apareció en prensa, de un abogado norteamericano que fue sancionado por un tribunal porque presentó un escrito basado en la inteligencia artificial, que era todo inventado y estaba lleno de alucinaciones, y al final el tribunal lo que hizo fue sancionar al abogado por, en definitiva, intentarle colar una resta de sentencias que no eran reales, ¿no? Luego también, yo con lo que me he encontrado es que la inteligencia artificial puede llegar a una conclusión errónea y que aunque llega a una conclusión errónea, incluso te ofrece un informe jurídico y te puede dar un informe jurídico de una contestación errónea, una conclusión errónea y te da incluso un informe al respecto. A mí eso me ha pasado y os voy a contar el caso real. Eh, yo le pregunté a la inteligencia artificial, yo no soy fiscalista, no soy experto y bueno, quería conocer la opinión de esta herramienta. Se trataba de la aportación de un usufructo a una sociedad en una operación de ampliación de capital, un usufructo sobre un inmueble. Es decir, un señor aporta un usufructo y a cambio se le dan unas acciones en una operación de aumento de capital de una sociedad. Eso tiene unos efectos fiscales en cuanto al aportante del usufructo el usufructuante, que es un efecto fiscal en la renta. Yo le pregunté, ¿qué efecto fiscal en la renta tiene la aportación de un usufructo a un inmueble? Porque el efecto puede ser un incremento de patrimonio o un rendimiento del capital inmobiliario. Si es un incremento de patrimonio, pues de un tipo marginal tasado, y si es un rendimiento del capital inmobiliario, pues va al tipo general, y en consecuencia, en este caso, si era una cosa, se pagaba menos impuestos, o sea, si era un incremento de patrimonio, se pagaba menos impuestos, y si era un rendimiento del capital inmobiliario, se pagaba más impuestos. Pues bueno, a mí la contestación que me dio la inteligencia artificial fue la contraria, la correcta. La correcta es que era un rendimiento del capital inmobiliario y me dijo lo contrario y además me dio unas consultas, o sea, me relacionó una serie de consultas de la Dirección General Tributaria que eran todas, no voy a decir que yo falsas, sino inventadas, erróneas en definitiva. En conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta de la que no se debe prescindir, pero que en todo caso, todo lo que las respuestas que nos ofrezca tienen que estar sujetas a contraste. Y cuando digo contraste es ver si la sentencia que te ha dado es real, ver si el informe de un estudio de mercado que se hizo en Inglaterra en el año 2022 es real. Y muchas veces esta labor de contraste os puedo asegurar que lleva más tiempo que hacer la labor sin la asistencia de esta herramienta, ¿no? Y bueno, ya termino concluyendo con este apartado en el sentido de que
insisto, es una herramienta, hay que aprovecharse de ella y sobre todo hay que aportar un valor añadido a la inteligencia artificial. Contemos con que los clientes en un futuro muy próximo, cuando nos vayan a hacer una consulta, habrán pasado antes por la inteligencia artificial, o una de dos, o no les ha dado la respuesta que más les satisface, o no les ha dado ninguna respuesta, o una respuesta totalmente equivocada, ¿vale? Entonces, bueno, voy a apartar la... Entonces, en las carreras profesionales de los abogados y los procuradores, os voy a hablar, bueno, yo creo que todos más o menos conoceréis un poco esta materia, pero sí que os puedo decir que ese grado en Derecho no es ser abogado. Y yo esto lo cuento porque a mí me ha pasado más en ocasión que clientes que trabajaban en empresas, pues del departamento de recursos humanos, del departamento financiero, pues cuando estás, incluso el propio empresario, estás hablando con ellos y te dice el cliente, ah, pues yo también soy abogado. Y tú le contestas, ¿ah, sí? ¿Y eso? Dice, no, no, yo también soy licenciado en Derecho. Bueno, pues ya os puedo asegurar, y yo creo que todos lo sabréis, que ser graduado en Derecho, licenciado en Derecho, no es ser abogado. Abogado es una profesión que se adquiere, bueno, con mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y esto, más allá de ser una anécdota, pues tiene su importancia. O sea, y aquí os decía, de pasar de asesor jurídico a abogado es un salto de gigante. Eh, También lo digo porque, y eso en más de una empresa, y en el pasado yo lo he visto, eran, bueno, pues licenciados en Derecho que se dedicaban al asesoramiento jurídico en empresas, pero que no se colegiaban. Eh, y no se colegiaban, pues antes, pues un tema de coste, etcétera, y ahora puede pasar incluso pues, gente que se dedica al asesoramiento jurídico, muchas veces en organizaciones empresariales, que no se, bueno, que no hayan tenido la oportunidad o no hayan querido pasar por el examen de acceso a la abogacía y lo que hacen es, bueno, pues asesorar en derecho sin ser abogados. Sin ser abogados, digo, sin tener el título de abogado. Y bueno, y eso para mí evidentemente es un error. O sea, hay que dar el paso, como decía, de gigante, de convertirse en abogado a través de los mecanismos que vamos a ver a continuación. Y además es que solo los abogados pueden ser titulares de las obligaciones y sobre todo los derechos derivados de la Ley Orgánica de Defensa 5/2024 y todo lo que ello conlleva. Quiero decir, mm, insistir, no es lo mismo ser un graduado en Derecho, aunque por mucho que te dediques al asesoramiento jurídico, etcétera, que ser un abogado. El título de abogado es una garantía de calidad, de seguridad. Bueno, cuando uno ejerce en un gran despacho, pues tiene el amparo del gran despacho, pero cuando uno ejerce por su cuenta, pues quien te da un amparo, digamos, de que no estás solo y no estás desamparado es el Colegio de Abogados, que además te da pues un número de colegiado y te da pues digamos un amparo que también es de mucha utilidad, por ejemplo, cuando tenemos clientes extranjeros y, bueno, pues les ponemos por delante que que tenemos un número de bar, ¿no? Como dicen los americanos. Eh, y solo los abogados tenemos derechos legales como la confidencialidad, con todo lo que ello comporta, que insisto, que si no tienes el título de abogado y no estás colegiado, no vas a tener esos derechos por mucho que seas un grado en derecho y te dediques al asesoramiento jurídico. Entonces, bueno, básicamente, creo que lo sabréis, pero os lo digo, insisto en ello. Para adquirir la condición de abogado y procurador, ¿qué es lo que hace falta? Pues primero, tener un grado en Derecho. Segundo, superar un máster oficial de acceso a la abogacía y a la procura y realizar unas prácticas externas obligatorias durante el máster, cosa que, por cierto, esto lo ofrece las dos cosas. La Miguel de Cervantes en el máster online del que luego os voy a comentar. Y luego hay que superar unas pruebas, un examen de acceso a la abogacía y a la procura, que por cierto es el mismo examen a partir del último trimestre del año 2025, según tengo entendido. Y lo cual, pues la verdad es que se agradece porque al fin y al cabo, pues uno no tiene que elegir de antemano si quiere ser abogado o procurador, sino que hace un examen único y luego ya decidirá si se colegia como abogado o si se colegia como procurador y ejerce como tal. Y como, bueno, como dice aquí en la presentación, respecto de la nota final, que es un apto, para ser abogado o curador, según uno donde se quiera colegiar. La nota del examen pondera un 70% y la nota del máster pondera un 30%. Es decir, pondera bastante más, como veréis,
el examen que el máster. Y el último paso sería la colegiación en un colegio de abogados o procuradores. Bueno, una cosa que no os había mencionado antes, pero vamos, si tenéis alguna duda de aclaración, si queréis, pues la escribís en el chat y la comentamos al final de esta presentación. Entonces, un poco por mencionar cuáles podrían ser diferentes carreras profesionales de los abogados, luego también me referiré a los procuradores. Pues hombre, obviamente tenemos el sector público, eh, hay administraciones públicas, entes administrativos que puedan asistirse de técnicos jurídicos, eh, la Administración de Justicia, los jueces, fiscales, los LAS, secretario de ayuntamiento. Todos estos pues, no requieren de título de abogado porque tampoco ejercen como tales. Evidentemente, ser un fiscal o ejercer como juez es totalmente incompatible con ser abogado. Ser secretario de ayuntamiento, pues no es, uno no está ejerciendo como abogado y en consecuencia no se requiere el título ni la colegiación, o los técnicos jurídicos que están tramitando expedientes administrativos no están realizando labores de abogacía propiamente dicha, pues bueno, todos estos son evidentemente pues carreras posibles procedentes del grado de derecho que no requiere pasar por el examen de la abogacía ni colegiarse en un colegio de abogados. Luego sí que están las carreras dentro de las administraciones públicas que sí que requeriría el título de abogado, tales por ejemplo como abogados del Estado, letrados autonómicos y municipales, etcétera. Y bueno, y siempre está el por si acaso, ¿no? Porque luego, a ver, el abordar el máster de la abogacía pues tiene su momento temporal y vital y yo creo que es algo que puede resultar útil, aunque en el medio, corto plazo pues uno se plantee que no quiere ejercer ni como abogado ni como procurador. Sí que es cierto que hay momentos en los cuales uno está pues enganchado a los estudios, enganchado a la formación y bueno, pues a lo mejor puede ser el momento oportuno para sacarse el título, digamos, por lo menos aprobar el examen y ser apto para convertirse en abogado y procurador y luego ya veremos si más adelante se quiere o no se quiere o se necesita o no se necesita el título para el ejercicio de un trabajo en concreto, ¿no? Entonces, por eso digo, y por si acaso, pues siempre hay que tener un plan B. Quiero decir que mismamente estoy pensando en la mera posibilidad de que alguien diga, oye, pues yo quiero estudiar jueces o sea, yo me gustaría convertirme en juez. Pues me parece muy bien. Pero si uno, por ejemplo, pues oye, se emplea a fondo, está unos años estudiando y no consigue sacar el título, o quiere decir, no consigue sacar adelante a la oposición de juez, pues siempre tendría, digamos, si antes se ha tomado la molestia, el esfuerzo y ha hecho la inversión como para convertirse en abogado, sin necesidad de colegiarse, obviamente, porque tenga ya aprobado ese examen y sea apto a tal condición, pues es algo que siempre será agradecer en el futuro tenerlo como, digamos, como os decía aquí, como un plan B, ¿no? Entonces, sector privado, que es el que conozco un poco más, porque obviamente pues yo os hablo del sector público, pero yo toda mi carrera profesional la he desarrollado como abogado, primero en un despacho más bien pequeño y luego en un gran despacho y ahora lo estoy haciendo por mi cuenta, ¿no? Pero vamos, una posible carrera obviamente es la empresa, tan válida como cualquier otra. Eh, Hay carreras de abogados dentro de empresas y estoy más en concreto, es lo que ya suelen llamar el abogado in-house o counsel, ya sabes, estos anglicismos que se están imponiendo ahora en el mundo financiero y en el mundo también jurídico, etcétera. Pero vamos, dos puestos clásicos dentro de la empresa sería la asesoría jurídica, es decir, que te encargas en general un poco de todos los asuntos jurídicos de la compañía, siendo bueno, en las empresas grandes hay departamentos, bueno, que ya tiene un buen número de abogados internos y que puede haber carreras y puede haber incluso escalafones, etcétera. Y luego está otra parte también bastante clásica, es el que es el secretario del Consejo de Administración, que en las grandes empresas suelen tenerlo separado. Por un lado la asesoría jurídica y por otro lado el secretariado del Consejo de Administración y que digamos que en una pyme ya grande, que es las que suele tener este tipo de estructuras, pues puede ser una misma persona que sea pues el director de la asesoría jurídica o el abogado interno y el secretario del Consejo de Administración.
Luego también quería mencionar unos nichos de reciente creación que también están dando bastante juego de todas las empresas, que son la protección de datos y el compliance. La protección de datos, hay un reglamento a nivel europeo que, bueno, pues que aquellas empresas que manejan muchos datos personales, una buena cantidad de datos personales, pues les hace la vida bastante complicada y hace falta profesionales que asesoren a las empresas sobre este particular. Y luego el compliance, pues bueno, todo viene un poco de la responsabilidad penal de la persona jurídica que se instaló en el año 2010, si mal no recuerdo, que se ha ido, 2008, que se ha ido, digamos, reforzando con el tiempo, y que ha dado lugar a que dentro de las empresas tengan que implantarse programas de cumplimiento normativo para evitar la comisión de delitos dentro de su actividad y dentro de su seno, y que está dando también bastante juego a los abogados y que está dando mucho trabajo interno dentro de las empresas. Y que también os digo que, bueno, que en empresas grandes, protección de datos tiene sus propios departamentos, compliance también, asesoría jurídica es otro departamento, incluso secretario del Consejo de Administración, están todos separados, pero en pymes ya de cierto tamaño, no digo con las pequeñas, pues sí que es cierto que una misma persona pueda ser el director de la seguridad jurídica, el secretario del Consejo, el delegado de datos, el compliance officer, o por lo menos estar controlando todo ello. Las ventajas de una empresa, pues hombre, hay unos ingresos asegurados, a diferencia de otras formas del ejercicio de la abogacía, y además, bueno, pues suele ser, o por lo menos lo que dicen, un buen lugar para poder conciliar la profesión de abogado con la vida personal, ¿no? Y las desventajas que se pueden mencionar, pues hombre, que es una falta de independencia, porque al fin y al cabo, bueno, pues un abogado interno, pues al final eh, tienes jefes y, bueno, tienes un único cliente, pero dependes de él y tu salario depende de él y tu continuidad profesional depende del único cliente que tienes. Y luego, pues que suele haber carreras topadas, ¿no? Porque, bueno, al final, pues los abogados internos, pues son un mal necesario, pero a ver, no tienen la misma carrera que puedan tener otras figuras dentro de la empresa, ¿no? Luego pasaríamos al sector privado y quiero mencionar los despachos de abogados y voy a referirme a, pues, a varios tipos de despachos, ¿no? El gran despacho, que se caracteriza por varias cosas. Primero, porque fomenta la cantera, perdón. Lo que hace es el fichaje de perfiles jóvenes y sin experiencia, sin descartar exopositores. Quiere decir que si alguien está pensando en una carrera dentro de un gran despacho, que sepa que se tiene que subir al tren desde el minuto cero, porque ya, aunque parezca mentira, pero profesionales de 2, 3 años de experiencia, 4, 5, pues es más difícil que entren en este tipo de despachos, que ingresen. Luego también se caracteriza por una carrera intensiva o intensa y exigente. Y una cosa, pues, que puede sonar un poco descarnada, pero que hay un sistema de parout que es que o progresas en la carrera en cuanto a, digamos, a promoción de puestos, suelen tener varios escalafones y, bueno, incrementos de salario, o te vas fuera, pues, o subes o te vas fuera. Pero también os digo que este tipo de despachos es un buen trampolín para carreras en otros despachos, empresas. Es decir, que es para uno que ha hecho una carrera, aunque sea corta, en este tipo de despachos, pues tiene muchas puertas abiertas. En otros despachos de ese nivel, o incluso de menos, en empresas o reguladores tipo Banco de España, Comisión Nacional de la Competencia, etcétera, etcétera. Ventajas, yo diría que es una remuneración atractiva y creciente y una formación continua. Cuando hablo de formación, muchas veces los despachos presumen, los grandes despachos, de que ofrecen formación y yo no me refiero tanto a la formación que te puedan dar, que efectivamente, pues de vez en cuando pues te dan pues alguna charla, algún curso, etcétera, sino para mí la formación, la mayor formación, la más valiosa y la más preciosa formación que puede tener un abogado es el día a día. Y lo que quiero decir es que una de las ventajas o lo que tiene bonito este tipo de profesión es que uno aprende con cosas nuevas prácticamente a diario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la ventaja que tiene este tipo de despachos en cuanto a la formación? Pues que desde el minuto cero
ya estás trabajando en asuntos complejos y relevantes y además asumiendo protagonismo dentro de estos asuntos. De tal manera que la formación, como os podéis imaginar, sin perjuicio, como os decía, de cursos que se puedan ofrecer dentro del despacho, que también los hay cursos, hay charlas, incluso hay despachos que ofrecen pues incluso la posibilidad de cursar algún máster compatible con el despacho, etcétera. Para mí, el hecho de que, como os decía, desde minuto cero puedas estar participando en una operación transfronteriza, en un segmento fiscal muy complejo, etcétera, pues la verdad es que es lo que da más mayor al añadido y es lo que os decía que este tipo de despachos pues ofrece este tipo de formación. Desventajas, pues obviamente en un despacho grande al final pues hay cierta falta de independencia. No digo tanto en el día a día, porque que normalmente este tipo de despachos te dejan desarrollar tu profesión como un profesional liberal, pero bueno, al final, quieras que no, pues siempre hay jefes y no es lo mismo que tener, obviamente, tu propio despacho, ¿no? Como os podréis imaginar. Más despachos de abogados. Antes os he mencionado el despacho grande y ahora, bueno, os quería mencionar el despacho mediano. O sea, ya no estamos hablando de grandes despachos, sino despachos intermedios, digamos. Que para mí, básicamente, y por lo que conozco, porque obviamente yo no he estado en ningún despacho mediano, pero por lo que tengo entendido, pues se caracteriza por varias cosas, ¿no? Primero, que la cantera no es tan importante. Aquí no es tan decisivo en este tipo de despachos entrar desde abajo, porque, bueno, pues yo creo que a diferencia de los despachos grandes, pues los despachos medianos, pues pueden valorar un bagaje previo, una experiencia previa, unos contactos mm, que pueda tener un abogado en concreto que pueda llegar a arrastrar clientela. Es decir, bueno, hay otra serie de consideraciones que el despacho grande a lo mejor no tiene tan en cuenta, ¿no? La segunda es que la formación, a diferencia de la primera, como os decía antes, acceso desde el minuto cero a asuntos muy relevantes, muy fundiosos, a asuntos muy bonitos, pues aquí la formación, sin embargo, depende de la cantidad y la calidad de los asuntos en los que se colabore. Eh, Porque obviamente por lógica, pues los despachos grandes pues tienen acceso a una serie de asuntos que los despachos medianos pues muchas veces no acceden a ellos, ¿no? Y luego, pues a ver, las remuneraciones, igual que en un despacho grande, pues son bastante atractivas, aquí no lo son tantos, ni son tan crecientes como los grandes despachos. También diría que no impera el up or out, es como os comentaba antes, y también es cierto que, a ver, el trampolín existe en este tipo de despachos, pero no es lo mismo dar el salto desde un despacho mediano a otra entidad que desde un despacho grande, porque el currículum obviamente no es el mismo, el prestigio y la reputación, digamos, del currículum no es lo mismo y evidentemente, pues, insisto, hay trampolines, pero no son tan buenos como los despachos grandes. Las ventajas que pueda ofrecer este tipo de despachos, pues son unos ingresos asegurados y las desventajas, pues como os decía antes, pues también puede haber una falta de independencia y aquí sí que podemos encontrar con que en un despacho grande, pues puede haber carreras completas porque uno puede llegar incluso a adquirir la condición de socio, pero aquí, sin embargo, esto es más complicado. En un despacho mediano es mucho más complicado llegar a ese punto y normalmente es que este tipo de despachos tampoco ofrecen esas carreras. En un despacho grande ofrece carreras y ya desde un principio ofrece carreras sin límite. Es decir, otra cosa es que uno llegue a la condición de socio, pero en principio uno en un despacho grande tiene la expectativa de llegar a adquirir la condición de socio de ese despacho. En un despacho mediano eso ya es bastante más complicado porque muchas veces estos despachos ya tienen dueño y no están dispuestos a compartir la propiedad ni la asociatura con muchas otras personas. Eso no quiere decir que eventualmente y excepcionalmente pues uno puede llegar a adquirir la condición de socio, pero muchas veces, bueno, directamente a lo mejor ni se ofrece como tal. Eh, pues decía, estos ya tienen dueño y también una posible desventaja, os apuntaba aquí,
a que pueda haber en estos casos falsos autónomos. Quiero decir, un gran despacho, pues difícilmente os vais a encontrar con que a uno desde un principio le digan que se tiene que pagar su seguridad social, porque lo que van a hacer es cotizar incluso por el régimen general. Creo que hay un régimen general especial para los abogados, pero el régimen general. Y sin embargo, en los despachos medianos sí que nos podemos encontrar con este tipo de situaciones, en las cuales no se reconozca la condición por cuenta ajena de los abogados, sino que tenga que cotizar por su cuenta con todo lo que ello conlleva. Porque, bueno, las cotizaciones sociales, las mínimas, entre las mínimas y las máximas hay mucha diferencia y no es lo mismo que la cotización social, el grueso de la cotización social, la aporte mm, el despacho, o sea, una empresa, a que la tenga que aportar el propio abogado, ¿no? Como os podéis imaginar, el coste es muy diferente. En este caso, en los casos de falsos autónomos, muy diferente y muy en perjuicio, digamos, del despacho, del abogado que esté prestando servicios para este tipo de despachos. Luego tendríamos el despacho pequeño, colectivo o individual, que en este caso, ¿por qué se caracteriza? Pues se caracteriza porque la carrera profesional no tiene techo, pero ojo, porque tampoco tiene suelo. Quiere decir, uno te llegará tan lejos como pueda llegar con su clientela, los ingresos que tenga, etcétera. Eh, Segundo, la formación no se elige, porque bueno, sí que es cierto que en un despacho grande, un despacho mediano, pues a lo mejor uno puede casi hasta elegir el departamento para el que trabajar y especializarse en cierta rama del derecho, pero en este caso se da la circunstancia de que aquí la formación depende de los asuntos y los clientes en los que uno trabaje. Muchas veces uno no se hace especialista en algo, sino que a propósito, sino que el propio devenir profesional le hace especialista en algo. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que se ha dedicado desde un principio me lo voy a inventar, a negligencias médicas. Bueno, pues al final, si uno está trabajando en un despacho de pasante o formándose o porque ha creado su propio despacho y se da la circunstancia de que le empiezan a entrar clientes que son todos pacientes que reclaman por negligencias médicas, pues al final se va a dedicar a ello no porque lo haya elegido, sino porque así se ha dado la circunstancia, ¿no? Luego, la entrada de clientes a asuntos, pues en este caso depende de la pericia individual del abogado. O sea, uno, por ejemplo, entra en un despacho grande y al día siguiente se puede encontrar con que está trabajando para una empresa del IBEX 35. Evidentemente, esa empresa no ha entrado de la mano de ese abogado, sino que esa empresa es cliente de ese gran despacho, ¿no? Pero en este caso, pues obviamente, eh, para ser un abogado individual, si quiere trabajar en esa empresa, pues tendrá que contactar con ese cliente, ofrecerle algo, una propuesta de valor añadido y que se convierta en cliente suyo, ¿no? Cosa que es muy diferente, mucho más difícil, obviamente, que el primer supuesto. Las ventajas, pues, a diferencia de otro tipo de ejercicios, empresas, despachos grandes, despachos medianos, pues hay independencia y autonomía. Y luego hay una cosa que, bueno, que cada uno se lo puede tomar como quiera, pero que se llama la autorrealización. Y al final, pues quieras que no, y así lo veo yo, eh, pues da mucha satisfacción cuando uno consigue un cliente, hace un trabajo, el cliente queda satisfecho, cobra unos honorarios, en fin, todo ese proceso, eh, eh, cuando uno lo lleva a cabo a través de su despacho, pues al final, pues es muy satisfactorio. Y eso, bueno, al final también cuenta, como no va a contar. Y por último, las desventajas, pues aquí, como os decía antes, es un despacho que no tiene techo, pero tampoco tiene suelo. Es decir, no hay unos ingresos asegurados, no tenemos unos ingresos mensuales asegurados, sino que dependerá de lo que seamos capaces de trabajar y facturar. Hombre, también hay formas de conseguir igualas, porque mismamente los que se dediquen a derecho fiscal, pues, o derecho laboral, pues es fácil captar clientes. Bueno, no digo que sea fácil captar clientes, pero sí que admitan estas fórmulas de facturación y bueno, pues uno va consiguiendo ingresos mensuales que no dependa solo de asuntos puntuales. Pero como decía, ingresos no hay ingresos asegurados. Y luego, además, pues hay una falta de seguridad, hay una falta de red de seguridad. Quiero decir, una
un abogado que tenga su propio despacho es que no puede enfermar ni se puede coger una baja porque es que ni trabaja ni factura, ¿no? Y además, bueno, pues la cotización a la seguridad social, pues depende de cada uno y eso es algo que es bastante oneroso. Me voy a referir a los procuradores. Bueno, los procuradores obviamente es algo que conozco tangencialmente, pero sí que me atrevo a decir varias cosas sobre ello, ¿no? Primero es que, a diferencia de los abogados que tienen otras alternativas, realmente los procuradores están prácticamente condenados a, a ejercer por su cuenta y a montarse su propio despacho, si no es o a unirse al despacho de un padre o a unirse varios procuradores y hacer un despacho colectivo, porque sí que me consta que hay despachos de procuradores grandes, no tanto a lo mejor en Valladolid, pero sí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. Pero estos despachos de procuradores grandes ya tienen dueño. Es decir, son despachos que llevan muchísimos asuntos, están muy bien organizados, pero claro, pueden ofrecer carreras profesionales o, bueno, trabajos para oficiales, para empleados administrativos, etcétera, pero no para procuradores, aunque, ojo, los tienen. Y a mí me consta que un despacho grande, aparte del procurador titular, tienen procuradores que prestan servicios para el despacho, no sé en qué régimen, si en régimen laboral, etcétera, pero lo cierto es que no hay. Es un poco como los despachos medianos, que uno que no espere, incluso trabajando para a un despacho de poco grande, que no espere llegar a la condición de socio porque va a ser complicado. Entonces, como os decía, por regla general, pues todo se va a desenvolver en despachos pues individuales o colectivos, pero que cada uno asume su rol como tal, ¿no? eh, y como os decía antes, o individuales o varios socios. Las ventajas de pues, la independencia y la autonomía y la autorrealización, que también es predicable de los procuradores, de la misma manera que de los abogados que tienen sus propios despachos individuales principalmente, y las desventajas, pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? Ingresos no asegurados, falta de red de seguridad ante enfermedades y bajas y no cotización a la seguridad social, que cada uno se tiene que cotizar lo suyo. Y luego hay una peculiaridad que sí que os quería comentar, aunque no esté en la presentación, que es que los procuradores, hay que tener en cuenta que sus clientes reales, muchas veces de los procuradores no son tanto el cliente final, a quien representa ante el jugador, sino ante abogados, que son los abogados los que, digamos, los derivan asuntos. Y bueno, pues es como decía, una propiedad propia de esta profesión que hay que tener en cuenta. En consecuencia, bueno, pues tener algunos contactos con despachos de abogados o familiares con despachos de abogados, pues va a facilitar mucho la puesta en marcha de un despacho de procuradores. Eh, Dato interés sobre la prueba de acceso a la abogacía y la procura. Bueno, pues os voy a dar una serie de pinceladas que a mí me parecen interesantes. La primera de ellas es que el examen para el acceso a la abogacía y la procura es el mismo a partir del último trimestre del año 2025, según tengo entendido. Vamos, incluso hay una nota traductora del Ministerio de Justicia sobre este particular. Y como os decía antes, pues bueno, pues se puede elegir a posteriori, si ya uno con el título de apto colegiarse como abogado o colegiarse como procurador. Eso está, pues, para mi juicio, bastante bien. El segundo es que el examen son 75 preguntas, el examen de acceso tipo test. Cada acierto conlleva un punto y cada error conlleva menos 0,33 puntos, es decir, que cada tres preguntas falladas se resta un punto. Y luego el examen tiene dos partes. Una parte general, llamada de materias comunes, que son 50 preguntas ordinarias y 6 preguntas de reserva. Las preguntas de reserva, ¿para qué son? Pues son para aquel supuesto en el cual alguna de las preguntas ordinarias se anule, que es confusa. Bueno, pues ya sabéis estas cosas, que las preguntas se pueden impugnar y se pueden llegar a anular, se sustituyen por las preguntas de reserva. Entonces, de tal manera que hay que contestar tanto las preguntas ordinarias como las preguntas de reserva. Y bueno, ¿y esta parte qué tiene? O sea, son todo preguntas en teoría prácticas, aunque algunas son, en mi opinión, un poco más teóricas. Son todo supuestos prácticos. Los de esta parte general se llama de materias comunes. Y bueno, ¿y qué es lo que trata principalmente? Pues hay mucha deontología, mucha regulación de la profesión,
hay bastante preguntas sobre justicia gratuita, cuestiones procesales de cómo interactúan las diferentes jurisdicciones, que dice si hay un conflicto de jurisdicción entre una jurisdicción y otra. Y también hay alguna pregunta de parte general de derecho civil, ¿vale? Esto sería la parte, digamos, general o materias comunes. Luego hay una parte específica con 25 preguntas a elegir de una de estas cuatro. Hay 25 preguntas ordinarias y dos preguntas de reserva, que funcionan como la parte general. Entonces, tenemos por un lado la especialidad jurídico-civil mercantil, que incluye también cuestiones procesales propias de esta materia, que además incluye una pregunta de derecho común, foral o, perdón, una pregunta de derecho común o foral a elegir. Entonces, uno se ha estudiado la parte común, pues elige la común. Si quiere la de Galicia, pues Galicia. Si quiere la de Cataluña, Cataluña. Es una única pregunta, ¿no? Luego hay una especialidad jurídica en penal, otra en administrativo y contencioso administrativo, y por último hay una especialidad jurídica en laboral. Y como os decía, hay que elegir una de ellas. El criterio de elección, pues hay que verlo. Es decir, obviamente habrá que elegir aquella materia en que uno controle más o le guste más o se lo haya trillado más en la carrera o en la que se quiere enfocar a la hora de estudiar y preparar el examen. Luego, el examen, yo obviamente en mi época no teníamos examen de acceso, y lo he visto yo, o sea, yo he analizado varios exámenes, se pueden consultar por internet, se pueden descargar porque hay exámenes, hay plantillas que publica el propio ministerio y lo que hace es, publica el examen entero y cuál es la respuesta correcta, o sea, la respuesta correcta está en rojo y las incorrectas están en negrita. Yo los he leído y yo la verdad es que si hoy tuviese que pasar este examen sin ningún tipo de preparación, no sé si lo aprobaría. Es un poco como le pasa a un conductor que lleva 50 años conduciendo, 30 años conduciendo y, hombre, a lo mejor el práctico sí, pero que tiene que pasar el teórico y a lo mejor no lo supera, pues os puedo decir que a lo mejor no lo superaría. Eh, Entre otras cosas porque se tratan muchas materias que yo en mi día a día, por otro lado, vamos, no practico ni controlo, ¿no? Pero yo sí que os diría que es un examen que no es, o sea, en mi opinión, esto es una opinión totalmente personal y yo no he preparado el examen ni tengo la experiencia suficiente como para decir nada al respecto, pero yo sí que diría que es un examen que tiene su dificultad, ¿eh? O sea, a ver, creo que se puede aprobar, o sea, que no es difícil de aprobar, pero tiene su dificultad y hay que prepararlo, para lo cual, obviamente, va a servir de mucho el máster de acceso a la abogacía del que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y por último, os voy a mencionar un poco características o pinceladas del máster de acceso a la abogacía de la Miguel de Cervantes, que también os digo que, bueno, se está poniendo en marcha en estos momentos. Ya se lanzó, creo que en el mes de marzo del año 2025. Todavía no ha empezado la primera promoción y obviamente yo no, bueno, previsto que yo sea profesor de la asesoría y la práctica procesal mercantil, pero yo no os hablo sobre experiencias, sino sobre expectativas, y las expectativas, bueno, pues yo creo que son buenas. En primer lugar, porque es un máster 100% online, con todo lo que conlleva. Falta presencialidad, pero obviamente tiene otras muchas ventajas y la principal es la flexibilidad que conlleva este tipo de cursos y como hablaba Inma, pues de un acceso a un campus virtual que está a las 24 horas al día, cosa que en los másteres eh, presenciales pues no se tiene ese acceso, digamos, a este tipo de campus, ¿no? Yo, de hecho, yo precisamente hice un curso online de delegado de protección de datos con otra institución, pero con unas herramientas equivalentes a la Miguel de Cervantes, y a mí me pareció una maravilla poder acceder al campus virtual, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, luego sí que es cierto que este tipo de máster online, pues hay que organizarse para evitar el efecto de bola de nieve, que es que, bueno, que uno va dejando, bueno, pues lo de esta semana lo dejo para el viernes, no, para el sábado, no, para el domingo, y resulta que lo de esa semana ya no lo hacemos y lo pasamos a la siguiente, y al final nos podemos encontrar con un crecimiento exponencial de las tareas pendientes y bueno, pues merece la pena organizarse en este tipo de máster, ¿no? O este tipo de cursos.
Combina el caso práctico con la evaluación continua y además también hay un trabajo de fin de máster. Hay clases online a las que se pueden visionar y asistir en directo o a posteriori porque se quedan grabadas. Y bueno, y hay unas herramientas muy interesantes. La primera de ellas es el acceso a la base de datos Amazon Relay, que es la más prestigiosa del mercado. Estas son las famosas bases de datos que os comentaba que aparecieron hace ya 25 años, pero antes no existían. Pues la fe de la ley siempre es como decía, para mí la mejor de todas. Luego los materiales didácticos están elaborados por Avanzad y están plenamente actualizados. Y luego una herramienta que a mí me parece especialmente valiosa y útil es que hay un simulador de examen de acceso a de Tirán Lexhau con más de 3.000 preguntas similares al examen oficial. Y ya no solo eso, yo no lo he visto, pero me lo han contado y así os lo traslado. La ventaja que tiene esta herramienta, aparte de simular un examen y conocer uno su propio nivel y ver si está preparado o no preparado para el examen y que se supone que irá creciendo, es que decir que al principio uno si hace una simulación pues dará menos puntuación, pero con el tiempo y con la preparación irá aumentando la puntuación. Lo bueno que tiene es que cuando uno eh, contesta una pregunta y no es la contestación correcta, el simulador te da una explicación de por qué no lo es. Pero o sea, ya no es solo el hecho de que te diga si has acertado o no la respuesta, sino que te dé una explicación acerca de tu respuesta porque no es la correcta. Y bueno, de alguna manera, pues eso me parece muy útil porque el proceso de razonamiento que haya hecho uno para decir que esa es la respuesta correcta y resulta que no lo es, pues de alguna manera alguien le explica por qué está mal la respuesta, ¿no? Y por último, pues también merece la pena mencionar que hay prácticas profesionales en despachos de abogados y departamentos jurídicos que también lo proporciona el propio máster. En consecuencia, con ello se cumplirían todos y cada uno de los requisitos necesarios para presentarse, o sea, cumplir estos requisitos de haber superado el máster más las prácticas obligatorias, pues ya para llegar a la última puerta de entrada o la penúltima, que sería presentarse a las pruebas de acceso que convoca el ministerio y que además son también online, y ya, pues una vez superada pues, todas estas carreras de obstáculos, pues, que uno se pueda colegiar como elija, como abogado o como procurador. Y dicho lo cual, pues yo por mi parte, pues no tengo nada más que contaros. Espero que, como